Abran su Biblia, por favor, al primer libro de Reyes en el capítulo 2. Primer libro de Reyes en el capítulo 2. Oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer libro de los Reyes en el capítulo 2. Hoy vamos a comenzar en el versículo 3. Como vimos la semana pasada, David, sabiendo que su partida ya está cerca, ¿sí? Sabiendo que ya él va a tomar ese rumbo, ese camino que todos los mortales vamos a tomar, como dijimos la semana pasada, si el Señor retrasa su venida, quiere asegurar que su hijo Salomón, a quien acaban de instalar como rey, sepa qué es lo que debe hacer para poder no solamente establecerse él como rey, sino para poder también establecer al reino de Israel de tal forma que fuera un reino moral, diferentes a los reinos que había a su alrededor, y un reino agradable a Dios, un reino espiritual también. Sí, él quería asegurarse de que Salomón supiera qué era lo que tenía que hacer para lograr esto. Y se me antoja bastante interesante que ahorita estemos estudiando los domingos las bienaventuranzas, que son, como vimos el domingo pasado, una serie de principios para aquellos que somos hijos del reino ya, de cómo vivir para tener una vida bienaventurada, porque todos queremos tener una vida bienaventurada, ¿verdad? Pues esta se podría decir que es la versión del Antiguo Testamento en la cual David, como el rey saliente, el rey que ya se va a ir, está dejando instrucciones a su hijo Salomón para cómo seguir adelante con la empresa que va a tener que seguir y cómo lidiar con ella. Recuerden, él quiere que Salomón establezca un reino moral, espiritual y agradable a Dios, ¿sí? Eso es lo que David desea. Okay. Él quiere que sea un reino que en realidad glorifique a Dios. Y todo lo que le va a decir en los próximos versículos es para llegar a esa meta. Le da entonces la fórmula para poder tener éxito en su responsabilidad como líder del pueblo de Dios. Le da la fórmula para poder tener éxito en su responsabilidad como líder del pueblo de Dios. Sí iba a ser rey, pero más importante que eso, o ya era rey, pero más importante que eso, era el líder que Dios había escogido para poder liderar al pueblo de Israel a la siguiente etapa de su historia, porque va a terminar una etapa con David y va a comenzar otra con Salomón. Y Dios le había dado una promesa a David, como vamos a ver más adelante, pero esa promesa solamente se iba a cumplir si los hijos de David seguían en los caminos de Dios de la misma manera que David había seguido los caminos de Dios. Y todos sabemos cómo lo siguió David, cómo siguió los caminos de Dios, ¿verdad? Tuvo etapas brillantes, qué bárbaro, grandes, de gran bendición, pero también tuvo tropezones y caídas, cometió errores. Entonces lo único que Dios pedía era que en la misma forma en la que David había servido a Dios, sus hijos le sirvieran también. Y así ellos iban a asegurar que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono. Y no solamente iban a asegurar eso, sino que también iban a asegurar que Dios iba a darles su misericordia. Entonces le da la fórmula para poder tener éxito en su responsabilidad como líder de Dios. Sí, para que, y David quiere que él sepa que Dios les dio esa promesa, pero se las dio con una condición, que era que lo siguieran y anduvieran cerca de él, caminaran cerca de él. La Biblia está llena de promesas en las que Dios dice: si ustedes hacen esto, entonces yo hago aquello, pero si ustedes no hacen esto, entonces yo tampoco voy a hacer aquello, ¿verdad? Y tenemos que prestar atención a esas promesas, porque a menudo nos perdemos, yo creo, de las promesas de Dios, simplemente porque no estamos persiguiendo esas promesas en la forma en la que Dios nos ha señalado en su palabra que las persigamos. Las estamos persiguiendo con nuestras propias fuerzas, o con los métodos que el mundo nos presenta, o con diferentes filosofías que no tienen nada que ver con la Biblia. Y entre más nos esforzamos y a veces parece que todo está saliendo bien y que todos estamos progresando y estamos teniendo buenos días y buenos años, etcétera. Pero luego de repente las cosas se vienen abajo como con el COVID, y entonces empezamos ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y eso es donde tenemos que escudriñarnos y dejar que Dios nos escudriñe y nos haga ver si estamos siguiendo sus caminos o no. Entonces, comenzando con el versículo 3, David le va a decir lo
lo que tiene que hacer. Noten, aquí nada más en el versículo 3 hay 1, 2, 3, 4 cosas que Salomón va a tener que hacer, ¿ok? Para poder llegar al punto en el cual él va a poder dirigir a este reino como Dios quiere. Primero, voy a leer todo el capítulo, el versículo 3 y luego vamos a volver a repasarlo. Noten, versículo 3. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. ¿Verdad? Vivimos en una era en donde hay mucha gente emprendedora, ¿verdad? Mucha gente que abre negocios y luego pasan cosas como COVID-19 y se cierran negocios, y hay mucha gente que anda luchando por tener su propio negocio y por tener su propio ingresos, no tener que depender de nadie, pero a veces la cosa está buena, a veces la cosa no está tan buena. Y entonces, si nos apegamos a estas cosas, pase lo que esté pasando, vamos a prosperar y vamos a prosperar en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, ¿okay? No quiere decir que nos vamos a hacer ricos, pero sí quiere decir que por medio de nuestro trabajo vamos a tener todo lo que necesitemos tener para poder vivir tranquilamente. Y eso es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Yo no quiero ser rico. Yo no quiero que el Señor me haga tan rico que me olvide de Él, pero tampoco tan pobre que ande robando, dice el salmista, ¿verdad? Entonces, necesito yo que Dios me dé nada más lo que necesito, lo que Él sabe que necesito. Y Él sabe lo que necesito. Y Él sabe cuánto está de más y cuánto no. Entonces se lo dejo a Él para que Él me dé de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué tiene que hacer Salomón primero? Primero, cumple los mandamientos del Señor tu Dios. La principal preocupación de David era que Salomón viviera una vida santa, que condujera a Israel también a esa santidad. Sí, y creo yo que los consejos de David, los consejos que David le da a Salomón para que pueda gobernar su pueblo, su país, sí, el pueblo de Dios, son también consejos o principios que nosotros podemos también como hombres y mujeres de Dios seguir para gobernar bien nuestras vidas. Porque debemos de buscar gobernar bien nuestras vidas. Todos somos gobernadores de nuestras propias vidas. Nosotros decidimos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y necesitamos poner en práctica estos principios para nosotros también poder ser eficaces en la forma en la que gobernamos nuestras vidas. Y también lo hacemos porque queremos enseñar a nuestra descendencia cómo gobernar la suya. ¿No es cierto? Queremos enseñarle a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, etcétera, cómo ellos también pueden poner estos principios en práctica para saber gobernar su vida de una manera que complace a Dios. Y de nuevo, lo primero es cumplir con los mandamientos del Señor. Cumplir con los mandamientos del Señor. ¿Sí? Escuchen esto, ¿ok? El crecimiento moral y espiritual, el desarrollo de una vida santa, y no perfecta, no confundan una vida santa con una vida perfecta. Una vida perfecta, ¿quiénes lo podríamos lograr? Ninguno de nosotros, pero una vida santa sí la podemos lograr, porque ¿qué quiere decir santo? Apartado para Dios. Entonces, si decidimos apartar nuestra vida para el servicio de Dios, podemos lograr la santidad en ese servicio. Ese servicio nos va santificando, ese servicio nos va perfeccionando, ese servicio nos va abriendo los ojos a las cosas que necesitamos hacer para, por Él y en Él, ¿verdad? Entonces, no una vida perfecta, sino una vida santa, ¿sí? Pero de nuevo, el crecimiento moral y espiritual, el desarrollo de una vida santa, solo serán posibles obedeciendo a lo que ha sido revelado a nosotros en la palabra de Dios con la ayuda de su Espíritu Santo. Saben que la moralidad no la vamos a poder legislar, aunque la gente quiera legislar la moralidad, aunque la gente quiera hacer leyes morales, no va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque el hombre siempre anda buscando la manera de darle vuelta a esas leyes y siempre encuentran maneras nuevas para desobedecerla y para no ser castigado por ello. ¿No es cierto? Siempre. Con algo tan sencillo como el límite de velocidad, ¿ok? Tan sencillo como el límite de velocidad. La calle
¿cómo se llama esta? Telegraph Canyon. ¿Se acuerdan cuánta es la velocidad máxima que debemos de correr ahí? 50, ¿ok? Pero cuando andamos apurados, ¿ok? Vamos venadeando para todos lados, ¿verdad? Y mientras no veamos la del moño colorado, como le decía mi papá a la patrulla, 65, 70, 75, ¿verdad? Y luego cada vez que vamos a pasar una calle nos detenemos y volteamos hacia la derecha y volteamos hacia la izquierda, no hay patrulla, le volvemos a pisar. Siempre vamos a andar buscando la manera de sacarle la vuelta a las leyes que hay. Se han hecho una infinidad de leyes para tratar de controlar el comportamiento pecaminoso del hombre. ¿Y saben cuántas han funcionado? Ninguna. Ninguna. Porque no se puede legislar el buen comportamiento, no se puede legislar. Se puede legislar el temor, se puede legislar que van a pagar multas, etcétera, pero no se puede legislar la moralidad y el buen comportamiento. Eso solamente se puede llevar a cabo cuando el Señor ha venido a nuestras vidas y nos ha cambiado y ha transformado nuestros corazones. Ahora, hay mucha gente incrédula que no anda quebrantando el límite de velocidad, pero hay otras cosas, otros comportamientos, otras situaciones que han pasado en sus vidas en las que han buscado la manera de sacarle la vuelta a la ley y sacarle la vuelta a la ley de Dios también. Entonces, para poder tener ese crecimiento moral, para poder tener ese crecimiento espiritual y desarrollar una vida santa, es necesario que obedezcamos lo que se nos ha sido revelado a nosotros en la palabra de Dios, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Escuchen lo que el Señor les dijo a través de Moisés a los hijos de Israel en Deuteronomio capítulo 4, los versículos 39 y 40. Lean lo que les dijo: Israel, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. Versículo 40, cumple con sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te ordeno cumplir. Noten, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre, que es la tierra de Israel, es de lo que está hablando. Pero ¿cuál es la condición para que todo eso suceda? Que aprenda, que reflexione en su corazón, que Dios es Dios. Donde quiera que estén, Dios es Dios y es el único Dios. Y lo que Dios los llama a hacer es a que cumplan con sus estatutos y sus mandamientos, los cuales Él les ordenó a cumplir, ¿sí? Para que las cosas les vayan bien. O sea, que si hacían esto, la nación de Israel permanecería en la tierra prometida para siempre. Pero la historia nos dice, sí, nos ha mostrado que los israelitas no siempre obedecieron a Dios, ¿no es cierto? Así que, ¿qué les pasó? Fueron echados de la tierra, fueron llevados al exilio, a Babilonia, a Siria, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, para todos lados en el mundo, hasta que de nuevo se organizó la nación, el país de Israel, y volvieron todos los judíos a su tierra, porque fueron desobedientes. Ahora, si este es el pueblo de Dios, y por su desobediencia los trató así con vara dura, ¿ustedes creen que Dios no puede hacer lo mismo con nosotros ahora que somos parte de la iglesia? Claro que sí, porque el libro de Hebreos nos dice que al que Dios ama, ¿qué hace? Lo corrige, lo tiene que corregir porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Y eso fue lo mismo que hizo con la nación de Israel, pero les advirtió: si hacen esto, entonces van a tener aquello, pero si no lo hacen, no lo van a hacer. Ahora les dio un mandamiento, que si ese mandamiento se obedece, todos los demás mandamientos no sean difíciles de obedecer. Se los dio en Deuteronomio capítulo 6, en los versículos 4 y 5, en donde el Señor les dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces esto nos debe decir a nosotros: si nosotros hacemos esto, si nosotros nos proponemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, saben que una de las cosas que vamos a querer hacer siempre es obedecer sus mandamientos. ¿Amén? Ahora, ¿vamos a fallar? Sí, no puedo dejar de decirles que sí, como seres humanos vamos a fallar, pero en nuestro corazón y nuestro deseo va a ser siempre honrar al Señor y obedecer sus mandamientos. Sí, porque esta es la mayor muestra de amor que le podemos dar a Dios.
No nuestro servicio religioso, no nuestras ofrendas, y con esto no quiero decir que podemos dejar de darlas, no nuestros cantos, y con esto no quiero decir que no deben de servir en el ministerio de alabanza, no siendo maestros de escuela dominical, y también no estoy diciendo que no sean maestros de escuela dominical, pero la mayor muestra de amor que le podemos dar a Dios para que Él sepa que le amamos, ¿saben cuál es? Obedecerle. Obedecerle. El apóstol Juan nos lo dice muy claramente en 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice ahí? No son difíciles de cumplir. Si queremos mostrarle a Dios cuánto lo amamos, entonces mostrémosle obediencia, obedezcamos sus mandamientos, pongamos sus mandamientos y nuestra obediencia a ellos sobre cualquier otra cosa que demande nuestra lealtad y nuestra sujeción. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, obedecer los mandamientos. Creo yo que eso es una muy buena exhortación a nosotros, aún en el Nuevo Testamento. Obedecer los mandamientos de Dios es la forma en la que vamos a mostrarle a Dios que le amamos, ¿sí? Entonces, Salomón, si quieres tener una buena vida, y si quieres tener éxito, y si quieres tener éxito en todo lo que emprendas, obedece los mandamientos del Señor, ¿sí? Obedece los mandamientos. Y les digo a ustedes y nos digo a nosotros, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Amén? Pero luego sigue y les dice, no te apartes de sus caminos. No te apartes de sus caminos. Creo que los caminos de Dios están muy bien trazados a través de todas las Escrituras. Y creo que si somos honestos, sabemos en cuáles caminos debemos de caminar. Y si algún camino nos lleva a desobedecer las Escrituras o a no poner las Escrituras antes que cualquier otra cosa, entonces es un camino que no debemos de seguir, un camino por el que no debemos andar. Porque el camino que es de Dios siempre nos va a llevar a obedecer las Escrituras, siempre nos va a llevar a ponerlo a Él primero, siempre nos va a llevar a obedecerlo a Él primero por sobre todas las cosas. Y vamos a saber que si seguimos sus caminos, todo va a progresar, vamos a tener éxito en lo que emprendamos, porque la palabra de Dios nos dice que los caminos de Dios son ¿qué? Perfectos. Salmo 18 y el versículo 30. Noten lo que dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada, Dios es el escudo de los que en Él confían. La palabra del Señor acrisolada quiere decir que la palabra del Señor puede ser probada con ácido, ¿sí? Y de todas maneras, la palabra de Dios sigue firme. Sí, la prueba de acrisolada, esa palabra acrisolada es la prueba que se le hace al oro, que se le hace a la plata para ver si es pura o no. Y la palabra de Dios es pura, los caminos de Dios son perfectos. Y me gusta la última parte del versículo que dice, Dios es el escudo de los que en Él confían. Dios es el escudo de los que en Él confían. Porque confiar en Dios no es algo que nada más se puede decir, oh, yo confío en ti, Señor, ¿okay? Pero tengo que hacer las cosas como yo veo que debo hacerlas para poder salir adelante. No, que dice confiar en Dios quiere decir que va a seguir sus caminos, aun cuando sus caminos de Dios no sean los más fáciles de seguir. Aun cuando digamos, y este camino está medio, ay, Señor, ¿estás seguro que por este camino quieres que vaya? Sí, por ese camino quiero que vayas. Si confiamos en Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por ese camino. Vamos a seguir ese camino. Aunque se nos haga difícil, aunque las cosas se pongan duras, aunque nos parezca que no estoy seguro, vamos a seguirlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto en ese camino. Y no le vamos a hacer caso a nuestro corazón porque es malvado y engañoso. No le vamos a hacer caso a nuestros sentimientos porque nuestros sentimientos cambian, ¿verdad? Nuestros sentimientos pueden cambiar bien rápido, ¿sí? No vamos a seguir nuestras emociones, no vamos a seguir nuestras emociones, porque hay cosas sin chiste que nos emocionan mucho, ¿verdad? Hay cosas sin chistes que nos emocionan mucho. Cuando dijeron aquí la semana pasada, ¿qué les parece si tenemos una tamaliza el domingo? Todo el mundo se emocionó.
Todo el mundo en la oficina estaba bien emocionado. Y yo quiero 2 de esto y yo quiero 2 de aquello. Todo el mundo estaba bien. Y yo estaba pensando, ¿por tamales se emocionan tanto? ¿Por tamales? Y luego dijeron, no, pero nada más tamales y salsa. Ni un arrocito, ¿y están emocionados? Nos emocionamos por cosas tan, ¿verdad? El sábado, en cuanto miré las costillas en salsa roja, vieran la emoción que sentí, que quería brincar de gusto. Y estaban muy ricas, no me malentiendan, ¿ok? Pero nos emocionamos por cosas tan comunes y corrientes a menudo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces no podemos seguir nuestros sentimientos, no podemos seguir nuestras emociones, no podemos seguir nuestro corazón. Tenemos que seguir el camino de Dios. Lean este versículo conmigo. Me dejó asombrado este versículo que vi cuando estaba haciendo este estudio. Lo encontramos en Oseas, capítulo 14, en el versículo 9. Oseas, capítulo 14, en el versículo 9. Noten lo que dice. ¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Escuchen, porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán en ellos. ¿Qué? Entonces, los caminos de Dios. Me encanta cómo hace la pregunta primero. ¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? Y todo el mundo aquí debería decir, amén, yo mero, ¿verdad? O yo mera. ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? No, porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Los rebeldes, mis hermanos, tropiezan en los caminos de Dios simplemente por ser rebeldes. Simplemente por ser rebeldes, porque no quieren someterse a ellos. No quieren someterse a ellos, porque ellos ya trazaron su camino, ellos ya hicieron sus planes, ellos ya tienen sus metas. Y si el Señor les dice, quítate de ese camino porque a ti te parece bien, pero ese camino te va a llevar a la muerte, ese camino te va a llevar a la perdición, ese camino te va a llevar a la tristeza, porque ellos ya se fijaron la meta, se meten en ese camino y no se salen ni a chanclazos, diría mi mamá. Ya se metieron en ese camino y no hay quien los saque. ¿Sí? Entonces, la persona que tropieza en los caminos de Dios, tropieza porque se rebela contra ellos. No es porque los caminos de Dios sean difíciles, es porque las personas son rebeldes y no se quieren someter a los caminos de Dios. Quieren lograr las cosas que quieren, como ellos quieran, cuando ellos quieran y de la forma en que quieran. No tienen la paciencia para esperar en Dios. No tienen la visión para ver lo que Dios tiene para ellos. Ya, como les digo, ya se metieron en su zanja y ya para sacarlos de ahí va a estar bien difícil. Entonces, mis hermanos, yo no sé, hermanas, yo no sé, no sé, a lo mejor algunos de nosotros estamos metidos en una zanja de la cual no hemos querido salirnos. ¿Sí? No hemos querido salirnos. Bueno, pues aquí estoy en esta zanja, pero cuando menos sé a dónde me va a llevar. No, hay algo mucho mejor, los caminos de Dios. Entonces los rebeldes tropiezan en los caminos de Dios por rebeldes, por no querer someterse a ellos, pero no porque los caminos de Dios sean difíciles. Entonces a Salomón se le dice, sigue sus sendas, hablando de las sendas del Señor, y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritas en la ley de Moisés, le dice David a Salomón, tal y como están escritas en la ley de Moisés. Y surge la observación del creyente neotestamentario, que dice, pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Así que lo que nosotros como creyentes neotestamentarios debemos hacer entonces, si no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros como creyentes neotestamentarios lo que debemos hacer entonces
es seguir los principios que se nos dan en el Nuevo Testamento para los que hemos dicho que creemos en Jesucristo. ¿Sí? Debemos entonces seguir los principios que se nos presentan en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo para poder tener el mismo éxito que David le está diciendo a Salomón que puede tener si él obedece los mandamientos, sigue sus caminos y sigue todos los preceptos de acuerdo a la ley de Moisés. Tiene que haber algo en el Nuevo Testamento que nos lleve a ese punto y nos dé y nos ofrezca las mismas promesas que se le ofrecieron a ellos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que ver, ok, ¿qué es lo que se nos manda a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento que debemos obedecer? Aquí, qué bueno que preguntan porque les voy a decir ahorita. Definitivamente el mandamiento de amar a Dios es algo que no podemos ignorar porque se dijo en el Antiguo Testamento, como ya lo leímos, pero también el Señor Jesucristo lo repitió en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Estamos estudiando el libro de Mateo y vamos a llegar ahí en unas semanas, pero no lo van a poner en la pantalla, así es que lo van a tener que buscar. Ándeles, Marcos, no yo pensé que había puesto Mateo, pero es Marcos. Ok, Marcos capítulo 12, en los versículos 29 al 30. Sí, Jesús, ¿se acuerdan cuando aquel escriba fue y le preguntó cuáles eran los mandamientos más importantes o cuál era el mandamiento más importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le responde en Marcos 12, 29. El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces, si queremos nosotros obedecer los mandamientos del Señor para que podamos ser prósperos, para que podamos prosperar en todo lo que emprendemos, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y luego, ¿qué? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos empezar a hacer. ¿Sí? Y todos decimos que amamos a Dios, pero amar a Dios, ¿cómo se le muestra que amamos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos es amarlo a Él por sobre todas las cosas y luego amar a nuestro prójimo. Entonces, si tenemos un prójimo al que no amamos o no podemos amar o no queremos amar, ¿estamos obedeciendo sus mandamientos? Entonces, ¿vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, amar a Dios, lo primero. Pero luego también está el mandamiento en el Nuevo Testamento de amarnos los unos a los otros. De amarnos los unos a los otros. Y todos en un momento dado somos unos y todos en un momento dado somos otros. Entonces debe de haber amor en este lugar de los unos para con los otros. Sí, debe haber amor en este lugar que se manifiesta en el servicio los unos a los otros, que se manifiesta en tratar de suplir las necesidades los unos de los otros, emocionales, espirituales, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso somos una comunidad de creyentes, porque tenemos a Cristo en común, y somos miembros de su cuerpo, y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros vamos y le ayudamos con lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, amar a Dios, amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 13 y el versículo 35 dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, sí, se aman unos a otros. ¿Cuántos queremos que el resto del mundo sepa que somos los discípulos de Jesucristo? Todos creo yo que queremos que la gente sepa que somos discípulos de Jesucristo. ¿Cómo va a ser obvio que somos discípulos de Jesucristo? Amándonos los unos a los otros. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1 los versículos 22 y 23. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuánto? Para siempre. Entonces, amar a Dios, amar al prójimo, amarnos los unos a los otros.
¿Sí? Todos estos principios son principios neotestamentarios que si seguimos y practicamos van a asegurarnos de que vamos a tener una vida en la cual vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos. De nuevo, esto no quiere decir que vamos a ser ricos, esto no quiere decir que vamos a tener todo lo que deseemos, esto quiere decir que vamos a tener una buena vida en Cristo. Amén. Y luego está otro principio muy importante que se nos enseña en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es este? Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Sí, el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos. Sí, en Mateo capítulo 5, no lo van a poner en la pantalla, pero lo pueden buscar. En Mateo capítulo 5, comenzando con el versículo 43, Jesús dice: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, amar a Dios, amar al prójimo, amarnos como iglesia los unos a los otros y amar a nuestros enemigos. Entonces, el principio más importante que debemos seguir como creyentes neotestamentarios, ¿cuál dirían ustedes que es? El amar, el amor. Ese es el principio más importante que podemos poner en práctica en nuestra vida, el amor. El amor para con todos, comenzando con el amor a Dios. Y el resultado de esto, ¿sí? ¿Qué va a ser? El mismo resultado que iba a obtener Salomón. El mismo resultado que iba a tener Salomón si seguía los consejos de su padre David. Es el mismo resultado que vamos a tener nosotros si seguimos esos mismos principios, pero obtenidos del Nuevo Testamento, porque no estamos bajo la ley. Que no estamos bajo la ley. Practicamos los principios del Nuevo Testamento porque esas son las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y el resultado de esto para Salomón y para nosotros, ¿cuál va a ser? Noten el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 2. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Si tus hijos se comportan así, y permítanme decirles algo, si nosotros nos comportamos así y les enseñamos a nuestros hijos a comportarse así y ellos siguen esos caminos, ¿sí? Entonces vamos a obtener nosotros y ellos los mismos resultados. Claro que de quién depende que nosotros sigamos esos caminos. De nosotros. ¿Y de quién va a depender que nuestros hijos sigan esos caminos una vez que ya sean adultos? De ellos. De ellos. ¿Sí? Pero nuestra obligación es enseñarles esos caminos, ¿sí? Y pedirle a Dios que con el poder del Espíritu Santo los mantenga en esos caminos. ¿Se van a salir del huacal? De vez en cuando sí, los hijos de Israel lo hicieron. Nosotros lo hemos hecho. Pero le pedimos a Dios que siempre los guíe de nuevo a su camino. Entonces, el Señor le había prometido estas cosas a David, pero le había dicho que tenían que ser obedientes a esos principios. ¿Sí? En 2 de Samuel 7, los versículos 12 al 15, lo pueden buscar en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda. Dice, el Señor hablándole a David, le dice: cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo, y sabemos que va a ser Salomón, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Pero noten el versículo 15 de 2 de Samuel capítulo 7. Dice: pero jamás le negaré mi misericordia, como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Noten por favor, a Salomón y a los descendientes de David les promete que jamás va a negarles su misericordia. Y me sorprendió a mí cuando leí que a Saúl sí se la negó. Que a Saúl sí le negó su misericordia.
¿Qué significa eso? Meditemos en ello. ¿Qué quiere decir que Dios le niegue su misericordia a alguien? ¿Y qué fue lo que Saúl hizo que finalmente Dios le negó su misericordia por haberlo hecho? ¿Verdad? Yo creo que yo quiero saber lo que Saúl hizo para no hacerlo yo, ¿no es cierto? Yo quiero que la promesa sea que su misericordia nunca se va a separar de mí, nunca se va a apartar de mí. Entonces estudiamos el libro de primera y segunda de Samuel, vimos lo que Saúl hizo y qué fue qué fue lo primero que hizo por lo que Dios dijo que le iba a arrebatar el reino. ¿Se acuerdan lo que hizo? Desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Sí, le quiso presentar sacrificios, le quiso matar lo mejor de lo que había capturado de los amalecitas y el Señor le pregunta a través de Samuel, ¿por qué no hiciste todo lo que te dije? Sí lo hice. Y Samuel, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y que oigo, todos esos animales? ¿Qué onda con todo eso? Es que los guardé para ofrecérselos al Señor en sacrificio. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Samuel? Que para Dios la obediencia es mucho más valiosa que el sacrificio. Entonces tengamos cuidado en que no estemos creyendo que nuestros sacrificios, sí, es todo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia y si le obedecemos seremos bendecidos. Amén. Ahora, tenemos algo nosotros que Saúl no tenía. ¿Qué es? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esa gracia nos cubre, ¿sí? Y cuando fallamos al Señor, ¿qué nos dice Primera de Juan 1:9? Que sí, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces noten la promesa que le hace el Señor a David. ¿Sabes qué? Si me obedecen así como tú me obedeciste, si hacen todo lo que yo les digo, entonces nunca va a faltar uno de tus hijos que se siente en el trono de Israel. ¿Sí? Y esta es una promesa que es sorprendente. Sí, porque lo que Dios le estaba diciendo aquí a David y por ende a Salomón es que mira, no te vas a tener que fijar en qué están haciendo los pueblos a tu alrededor, si son ricos o son pobres, si son guerreros o son pacíficos, si son más poderosos que tú o no. Sí, no te vas a tener que preocupar por ellos, no te vas a tener que preocupar por lo que estén haciendo los asirios o por lo que estén haciendo los egipcios o por las cosas que pudieran estar haciendo los babilonios. Sí, siempre y cuando los hijos de David fueran obedientes y siguieran a Dios con todo su corazón y con toda su alma, Dios establecería su reino y Él se encargaría de todo lo demás. Digo, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? No, yo no le digo, si yo hubiera sido Salomón, claro que sí, eso digo ahorita, ¿verdad? Pero me conozco. ¿Quién sabe? A lo mejor también hubiera hecho lo mismo que Salomón. No sé, quién sabe, a lo mejor no voy a perseguir esa hipótesis porque me va a dar miedo llegar a la conclusión lógica. Así es que mejor la dejamos ahí, mejor obedezco ahora y no me pongo en los zapatos de Salomón. Y cuando estaba viendo esto pensé, que tuviéramos una promesa así en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que tuviéramos una promesa así en el Nuevo Testamento. Digo, pónganse a pensar, qué envidia que los hijos de David hayan recibido esta promesa. Siempre va a haber un descendiente tuyo sobre el trono. Nunca les voy a negar mi misericordia. Siempre. Y yo me voy a encargar de todo. Si hacen esto, yo me voy a encargar de todo. No se van a tener que preocupar de nada. Que tuviéramos una promesa así en el Nuevo Testamento. Pero esperen. No es todo. La tenemos. ¿Sabían ustedes que la tenemos? La tenemos y la tenemos bien clara. Y fue una promesa que fue hecha por el Señor Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan cuando les dice a sus discípulos? La vamos a leer. Yo la voy a leer, ustedes la van a buscar en su Biblia, en Mateo capítulo 6, comenzando con el versículo 31. Les dice, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo eso.
Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así es que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder tener todo lo que necesitemos? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Poniendo a Dios por encima de todas las cosas. ¿Sí? Buscando conseguir las metas que tenemos, pero dentro de los caminos de Dios. Buscando ser dirigidos por Dios en donde quiera que andemos. Buscando ser dirigidos por Dios en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Buscando poner nuestro corazón en sujeción a los principios que Dios nos presenta en su palabra. Y si nuestro corazón nos quiere llevar a hacer cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, entonces le decimos: corazón, quédate quieto, quédate callado, porque esto que me estás pidiendo que haga no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios me enseña. Y yo no te voy a obedecer a ti, yo voy a obedecerle a Él. ¿Sí? Entonces, noten por favor cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en algún lugar siempre terminan uniéndose, y las promesas que Dios hizo muchas veces en el Antiguo Testamento a Israel, en el Nuevo Testamento son hechos aquellos que lo siguen a Él de cerca, aquellos que se someten a Él, que andan en sus caminos a pesar de que esos caminos a veces son difíciles. Entonces básicamente lo que David le estaba diciendo a Salomón es: Salomón, ¿quieres tener éxito? ¿Quieres que todo te salga bien? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te va a salir bien. Y es el mismo principio que ahora se traslada a nosotros para que apliquemos a nuestra vida. Queremos no tener que preocuparnos. Queremos no tener que vivir con el alma en un hilo. Que queremos dejarle a Dios que Él haga y deshaga nuestras vidas como Él quiera, porque Él es soberano, Él es rey y Él conoce nuestras vidas y sabe lo que es mejor para nosotros. Dejémoslo en sus manos, sigamos sus caminos. No seamos rebeldes, porque si somos rebeldes, por fácil que esté el camino, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tropezar en él. Y cuando tropecemos, vamos a echarle la culpa a Dios y vamos a decir: no, Señora, tú no me amas como dices amarme, porque si no, no hubiera tropezado. No, lo que pasa es que no te gustó el camino por donde ibas. No te gustó el camino por donde ibas. Y te tropezaste en él simplemente porque eres rebelde. Pero si nos sometemos a Él, si le damos a Él lo primero, si a Él lo hacemos lo primero en nuestras vidas, vamos a tener lo mismo que Salomón iba a tener si él le obedecía a Dios. En todos sus mandamientos, caminaba en sus caminos y se apegaba a sus preceptos de acuerdo a la ley que Moisés había escrito. Y nosotros de acuerdo a los principios que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento. Amén. Un día va a volver el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y nos gusta creer, pensar que va a ser muy pronto. Amén. Y que cómo nos va a encontrar viviendo. Yo quiero que me encuentre viviendo en su camino, caminando en su camino, andando en sus principios, obedeciendo sus mandamientos, amándole día con día, siendo obediente a Él. No tengo temor de quedarme atrás en lo absoluto, no porque soy perfecto, sino porque Cristo es perfecto y Él me está perfeccionando constantemente por medio de su palabra y por medio de las enseñanzas que primero me da a mí para ayudárselas a ustedes también. Es decir, cuando yo estoy predicando esto, ya me lo prediqué a mí mismo toda la semana. ¿Okay? Y a veces le digo al Señor: Señor, ¿en serio quieres que eso les diga? Y el Señor no me dice que no, así es que lo tomo por sí. ¿Verdad? Si no quiere, va a decirme que no. ¿Verdad? Entonces escuchen, presten atención, porque el Señor en cualquier momento vuelve por su iglesia. Amén. Vamos a orar.